del vídeo anterior has llegado hasta aquí para saber más sobre los presostatos de baja, es porque has visto el vídeo anterior, y si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Aquí te pongo el enlace. Es un vídeo de introducción a los presostatos y desde ese vídeo te mando a este. Y en este vamos a hablar de los presostatos de baja. El de seguridad lleva un botón de reset y el de regulación no. ¿Por qué íbamos a necesitar un presostato de baja de seguridad? Seguro que lo has visto pocas veces. Pero imagina que la máquina se queda sin refrigerante. Tú puedes ajustar en este presostato que a partir de determinada presión, una presión muy baja, corte el sistema para que no esté el compresor funcionando sin refrigerante. Podría averiarse el compresor. O por ejemplo, imagina que fuera una enfriadora de agua. Una máquina que está enfriando agua tiene que tener algún sistema de seguridad para que el agua no se congele, que no llegue nunca al punto de congelación. Este podría ser un sistema. Si la presión baja demasiado, por debajo del rango que tú le has ajustado, para el sistema. Y el presostato de regulación, no tiene ningún botón de rearme de reset, porque él solo se activa y se desactiva. Y nosotros tenemos que decirle a qué presión se activa y a qué presión se desactiva. Este presostato, el de baja de regulación, va a ser el que actúa sobre el compresor. Este va a ser el que le diga al compresor cuándo arrancar y cuándo parar. Si nos fijamos en el presostato, en esta parte de aquí, veremos que pueden aparecer palabras en inglés como cut in, cut out, range o diff. Cuando vemos cut in, ¿qué significa? In, entrar. Eso significa que es cuando cierra un contacto para que la corriente continúe y haga algo, como arrancar un compresor, arrancar un ventilador. Entonces, in es el punto en el que entra. Pero si pone cut out, out es salir. Entonces, si ves out, significa que lo que tú ajustes es el punto en el que corta. Es decir, que va a estar la corriente pasando y cuando llegue al out que tú le has dicho, va a cortar esa corriente y ya no va a pasar. Con lo cual, si había funcionando algo como un compresor o un ventilador, pues esto va a decir que se acabó, no funcionen más. En el presostato de baja de regulación pone cut in y en el de baja de seguridad pone cut out. ¿Por qué? Porque el de regulación, in, significa dile al compresor que se ponga en marcha. En el de seguridad, out significa corta, para el compresor. Cut in, cut out. Es decir, a qué valor quiero que arranque, a qué valor quiero que pare. Además, puede aparecer, en el caso de regulación, puede aparecer otra palabra que es diff. Y eso es el diferencial. El diferencial también lo podemos ajustar nosotros en un presostato de regulación. El presostato de regulación tiene dos ajustes que los controlaremos desde aquí arriba. En una imagen que voy a poner aquí, se ve un primerísimo plano de esta parte de aquí, donde vienen los rangos que yo puedo ajustar. El cut in y el cut out. Justo en la parte de aquí arriba hay dos tornillos que con un destornillador puedo ajustar el tornillo del cut in y el tornillo del cut out. Al ajustar cada uno de ellos, vamos a ver cómo sube o baja uno de esos indicadores hasta la presión que nosotros queramos. Es decir, que si yo muevo este tornillo, voy a hacer que el indicador que está en el rango cut in se mueva hacia abajo o hacia arriba, según vayamos moviendo este tornillo de ajuste de aquí. Y se va moviendo desde menos 0,2 bar hasta 7,5 bar. Son presiones relativas. Ojo. Entonces tú lo vas moviendo y lo dejas en el punto que tú quieras. Yo quiero que el compresor arranque cuando haya una presión de 3 bar. Pues mueve este tornillo hasta que el indicador llegue al 3.
Quiero que arranque cuando esté en 2 bar. Pues lo mueves hasta que esté en el 2, ¿vale? Ese sería este ajuste. Y en este otro lado, tal como se ve aquí, está el diferencial, que es este otro tornillo, que si yo lo muevo, puedo mover otro indicador que es el diferencial. ¿Qué es el diferencial? En este caso el diferencial tiene un rango desde... sin gafas que poco veo. Desde 0,7 hasta 4 bar. Es decir, moviendo este tornillo se va a mover el indicador del diferencial. Del presostato de regulación de baja o de baja de regulación, el que actúa sobre el compresor. Imaginad que el compresor está parado, off. La presión en la línea de aspiración está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Porque dentro del evaporador hay refrigerante que está cogiendo calorías, está hirviendo, está produciendo vapor y cada vez hay más vapor y la presión va subiendo en la línea de aspiración. Por tanto, nuestro presostato de baja de regulación está detectando esa subida de presión. Es decir, la presión va subiendo. ¿Cuándo tiene que arrancar mi compresor? Imaginar que tiene que arrancar a esta presión. Entonces, en este punto es lo que llamamos el cut-in. Aquí tiene que arrancar mi compresor. ¿Y cuándo tiene que parar? Pues ahí está el diferencial. El diferencial que yo ajusto, le voy a decir desde el cut-in hacia abajo cuántos bar tiene que haber de diferencia para que pare. ¿Vale? Este es el diferencial. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿cuánto es? ¿1 bar? ¿0,5 bar? ¿0,7? ¿2? ¿4? Pues tú decides cuánto es. Entonces habría que restarle al valor del cut-in el diferencial. Y esa sería la presión a la que va a parar. Entonces el compresor arrancaría aquí en el cut-in y pararía aquí en la presión resultado de restar el cut-in menos el diferencial. Así funciona el presostato de baja de regulación. Y ahora pasamos al presostato de baja de seguridad. Presostato de baja de seguridad. ¿Cuál es el de seguridad? El que tenía botón de reset, el de rearme manual, que es el botoncito este de aquí. Si nos fijamos en lo que hay aquí, aquí no hay un diferencial que yo pueda ajustar. En los de seguridad el diferencial viene ya fijo de fábrica, fixed, fijo de fábrica, ¿vale? No va a poner un ajuste que ponga diff, va a venir fijado de fábrica, ¿vale? Entonces este presostato, al ser de baja de seguridad, lo que va a hacer es cortar al compresor, por ejemplo, o a lo que queramos. Entonces funciona de otra forma. Ya no sería cut-in, sería cut-out. Digo cut en inglés. Cut-out, corte. En los presostatos de baja de seguridad viene como cut-out, que es lo que yo puedo ajustar aquí. ¿A qué presión va a cortar? Entonces, si la presión está bajando, hay un punto en el que yo quiero, una presión en la que yo quiero que pare. Esa es la presión del cut-out. Entonces, el compresor está en marcha, la presión está bajando, y cuando llegue aquí quiero que cortes, por seguridad. Ese es el cut-out. ¿Cuál tiene que ser esa presión de corte? Pues tú sabrás, depende de la máquina, depende de la situación, de la instalación, pero evidentemente es una presión que es más baja que la del otro presostato de regulación. Entonces aquí el diferencial, ¿cómo juega? Si no, yo no puedo ajustar el diferencial porque viene fijado de fábrica. En este caso el diferencial fijado de fábrica es de 0,7 y es de aquí hacia arriba, 0,7 bar. Es decir, si el presostato detecta esa bajada de presión peligrosa y corta todo, por mucho que tú le des al botón de rearme, no se va a rearmar hasta que la presión haya subido 0,7 bar a ese punto de corte. Es decir, que si la presión está aquí no lo puedes rearmar. Por mucho que le des al botón, aquí no lo puedes rearmar, no lo puedes rearmar. A partir de aquí ya es rearmable.
Eso es lo que significa el diferencial de 0,7 fijado por el fabricante en los presostatos de baja de seguridad. Aplicaciones, pues como os he dicho, evitar que se congele el producto, evitar que se congele el agua o detectar una presión demasiado baja que podría indicar que se ha quedado la máquina sin refrigerante. Detalles: para poder ajustar estos tornillos, tanto en el de regulación como en el de seguridad, aquí hay una chapa, una lámina metálica que me impide ajustarlos. Entonces, primero hay que quitar esta lámina. Para quitarla se quita un tornillo de fijación que hay aquí en el centro, se levanta y ya puedo mover los tornillos de ajuste. Una vez que he hecho ya el ajuste, tengo que volver a poner la chapa metálica, esa lámina, otra vez en el sitio y apretar. Así evitamos que con las vibraciones se vayan desajustando. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo con un refrigerante R134A y vamos a suponer que hemos ajustado nuestro presostato de baja de regulación con el cut-in a 3 bar. 3 bar. En esta gráfica tenemos en este eje presiones que van aumentando hacia arriba. 1,5 bar, 2 bar, 2,5, 3. A cada presión le corresponde una temperatura de saturación para cada refrigerante. En este caso el refrigerante es R134A. He buscado en su tabla estas presiones y he escrito aquí en color verde la temperatura de saturación que le corresponde a esas presiones. Ejemplo, estos 3 bar serían 9 grados Celsius. 2,5 bar equivalen a 5 grados. 2 bar equivalen a 0,79 grados. Entonces, imaginar que nuestro presostato de baja de regulación lo hemos ajustado con un cut-in a 3 bar. La presión que hay en la línea de aspiración y por tanto en el evaporador es, imaginar, de 5 bar. O superior a 3, imaginar que es de 5 bar, es decir, la presión estaría por aquí. ¿Qué ocurre? Que esa presión es mayor que la que le hemos ajustado al presostato de baja, es mayor que 3, nuestro cut-in está en 3. Hay 5, entonces se va a cerrar el contacto y va a actuar. ¿Por qué? Porque nuestro cut-in es igual a 3. ¿Vale? Es esta línea, este es nuestro cut-in. Entonces el compresor va a actuar y va a empezar a comprimir. Y va a empezar a aspirar y a vaciar el evaporador. La presión va a empezar a bajar. ¿Vale? Va a empezar a bajar, bajar, bajar. ¿Hasta cuándo va a bajar? Pues hasta el diferencial que le hayamos puesto a nuestro presostato de regulación. ¿Qué diferencial le hemos puesto? Imaginar que le hemos puesto un diferencial de 0,5. Eso significa que 3 menos 0,5 es 2,5. Es decir, que el diferencial igual a 0,5 está en esta línea. Le restamos a 3 0,5, nos da 2,5. En esta línea está el diferencial. Eso significa que el compresor va a estar funcionando, pero cuando llegue a esta línea de 2,5 bar, se acabó. Para. Entonces va a estar arrancando en 3 y parando en 2,5. Una vez que el compresor ha parado, la presión empezará a subir otra vez. Aquí arrancará, bajará. Es decir, va a estar trabajando entre estas dos líneas, entre 2,5 y 3. Es decir, que en el evaporador la temperatura de evaporación va a estar entre 5 y 9 grados. Es un ejemplo. Supongamos que se rompe este presostato de tal forma que nunca para. Y la presión seguiría bajando porque nadie para el compresor. Entonces necesitamos al presostato de baja de seguridad, el rearmable. En la misma línea tenemos instalado un presostato de baja de seguridad y a ese le hemos puesto una presión de seguridad, un cutout de 2 bar. Es decir, en esta línea, lo voy a pintar en rojo porque es seguridad, estaría nuestro cutout de nuestro presostato de baja de seguridad. Es decir, que si la presión llegara hasta ahí, justo a 2 bar, el presostato de baja de seguridad entra ahí, corta la alimentación. ¿Vale? Entonces se paró todo. Esta es la línea de seguridad, cutout. Es decir, aquí tendríamos 2 presostatos en la línea de aspiración, el de regulación trabajaría en este rango y el de baja de seguridad trabajaría en este rango.
¿vale? He puesto un valor de 0,79 grados para evitar que se congele el agua, por ejemplo. Pero vosotros decidís dónde ubicáis esos valores. ¿Cómo puedo yo rearmar este? Imaginar que ya he solucionado la avería y ya hay presión, pero este sigue cortando. Hay que darle el botón para rearmar. Solo me va a permitir el rearme cuando se supere la presión diferencial del fabricante, que, como hemos dicho antes, en los presostatos de baja de seguridad es de 0,7 bar. Es decir, a esta presión de 2 bar hay que sumarle 0,7 bar. Este es el diferencial de fábrica. Es decir, que hasta que la presión no llegue a 2,7 no me va a permitir rearmarlo de forma manual. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de uso de estos dos presostatos de baja. Espero que os haya gustado.